Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos del método de Cross. Para pórticos de varios niveles aplicaremos un procedimiento para un ejercicio particular de 2 niveles y extenderemos el procedimiento para más de 2 niveles. Les habla el profesor Johnny Aponte del curso de Análisis Estructural desde Venezuela. Mis direcciones electrónicas, cualquier pregunta, duda o información requerida. Entonces, empecemos. ¿Cuál es nuestro problema a resolver? Bueno, encendemos un pórtico, en este caso, de 2 niveles, ¿sí? En el cual, en este pórtico de 2 niveles, están aplicadas unas fuerzas externas, producto de cargas externas, en este caso gravitacionales, ¿sí? Y cargas laterales, que pueden ser debidas a un sismo, por ejemplo. Entonces, en este pórtico, que nosotros esperaríamos que esta estructura tenga una deformación lateral, ¿sí? Y se generen unos desplazamientos relativos en cada uno de los pisos. ¿Está bien? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, vamos a describir un método apoyados en los videos previos que hemos realizado del método de Cross. Vamos a apoyarnos en ello. Primero, vamos a establecer una primera parte donde se restringe el desplazamiento lateral colocando una o más vinculaciones. En esta parte se aplicarán las cargas externas existentes en la estructura y determinaremos la fuerza correspondiente a las restricciones colocadas y las llamaremos R. Es decir, resolvemos el problema como un marco no desplazable. Es decir, a esta estructura inicial, tomando el problema a resolver, le vamos a colocar un par de restricciones. Unas restricciones R1 en el nivel 1 y una R2 en el nivel 2. ¿Okay? Esto sería un marco no desplazable. Luego, en una segunda parte, consideraremos una fuerza reactiva, la parte 2, correspondiente a tantos vínculos colocados y aplicamos un desplazamiento arbitrario, con lo cual determinaremos los momentos de empotramiento correspondientes y haremos la distribución del cross. Es decir, vamos a tener, en este caso tenemos 2 vinculaciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener una parte 2.1 donde vamos a generar un desplazamiento horizontal en el piso 1, ¿sí? Señalado con esta fuerza Q11, ¿sí? Y se va a generar una reacción en el piso 2 que llamaremos Q12, o sea, el desplazamiento quitando el vínculo 1, ¿sí? Vean, el primer subíndice y el segundo subíndice corresponde al nivel. Esto generará un primer desplazamiento en la estructura. Esto lo llamamos parte 2.1. Parte 2.2 será, bueno, dejamos otra vez el vínculo en el piso 1 y retiramos el vínculo en el piso 2. Aquí generaremos un desplazamiento 2, donde tendremos entonces un vínculo que hemos retirado desde el vínculo 2, ¿sí? Entonces tendremos Q21 para una restricción, una reacción para el piso 1 y una fuerza que va a generar ese desplazamiento o producto del desplazamiento que será Q22. ¿Okay? Fíjense que en este caso el problema tiene 2 vínculos para 2 restricciones para evitar el desplazamiento lateral y con estos 2 vínculos tenemos 2 partes 2 del problema. ¿Okay? Una vez realizado esto, vendrá la tercera parte, que será, una vez conocidos los momentos y reacciones, ¿sí? de los 3 casos anteriores, se realiza una superposición sumando los efectos, teniendo en cuenta que debemos determinar constantes de ajuste relacionando el valor Q con la reacción R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer un desplazamiento arbitrario y a partir de ese desplazamiento arbitrario vamos a determinar fuerzas, pero nosotros necesitamos saber cuánto realmente va a ser ese desplazamiento que va a tener la estructura. ¿De qué va a depender eso? Bueno, precisamente de la restricción R. Entonces, ¿cómo determinamos ello? Bueno, planteamos una ecuación donde vamos a decir que la reacción 1 va a ser igual a la fuerza 1 del nivel 1 por una constante 1 más la fuerza del nivel que se genera retirando el vínculo 1 en el piso 2 por una constante 2. ¿Okay? De la misma forma, R2 igual a C1 por una fuerza donde retiramos el vínculo 2, ¿okay? En el piso 1 más una constante 2 de la fuerza Q de donde retiramos el vínculo en el nivel 2, pero en este caso la fuerza horizontal del nivel 2. ¿Okay?
La metodología o las digamos fuerzas representadas acá en esta expresión están señaladas en las láminas anteriores. Igualmente, debemos determinar entonces, por efecto de superposición, cuáles son los momentos finales que tenemos en la estructura. Entonces los momentos finales van a ser el momento del pórtico con restricción lateral más la constante 1 por el momento del sistema parte 1, donde tenemos el vínculo 1 que quitamos en el piso 1, más C2 por los momentos que están cuando retiramos el vínculo en el nivel 2. ¿Okay? Esto sería el procedimiento de determinar, donde tenemos que tener en cuenta que las constantes de ajuste de Q en relación a R las hemos obtenido como C1 y C2 a partir de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y los momentos correspondientes van a ser momentos del pórtico sin desplazamiento o con restricciones, momentos de la parte 2.1, ¿sí? Y momentos de la parte 2.2. ¿Okay? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque este procedimiento es extensible a más niveles. Entonces, en el paso 3, en caso de tener n niveles, tendremos n constantes que debemos calcular mediante sistemas de ecuaciones, que después de 3 niveles serán matrices donde tendremos los sistemas de ecuaciones n por n. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos las constantes de ajuste, fíjense que tendremos una serie R1, será desde C1 hasta Cn, ¿sí? Y en cada piso se va a ir generando la vinculación correspondiente. ¿Okay? Aquí tendríamos el esquema para n niveles. ¿Okay? Adicionalmente, los momentos finales, ¿verdad?, van a ser el momento con restricción más C1 por el momento del caso 1 del primer vínculo, más la constante de n, del número de niveles, que dependerá del número de niveles n, por los momentos correspondientes al n vínculo. ¿Okay? O sea, el procedimiento es perfectamente extensible y lo más importante es que va a depender un sistema de ecuaciones, este grado o este número de filas y columnas del sistema de ecuaciones va a depender del número de niveles que tengamos nosotros. ¿Okay? Porque donde aparecerán el número de incógnitas correspondientes. ¿Sí? Cerramos este paréntesis, entonces continuemos con nuestro ejercicio o con nuestro problema a resolver. Planteemos un ejemplo para que apliquemos esta metodología. Este ejemplo consta de un pórtico de 2 niveles, donde se aplica conformado por juntas A, B, C, D, E, F. Se aplican unas cargas gravitacionales de 4000 en el primer nivel y una carga gravitacional de 2000 en el nivel 2. ¿Okay? Adicionalmente, en el nodo C y en el nodo E respectivamente se aplica una fuerza lateral puntual justamente en ese nivel. La geometría, dimensión del vano 8 metros o de la viga, dimensión de entrepiso 3 metros. ¿Okay? Entonces se nos pide para el marco mostrado de la figura determina los momentos en los extremos de cada barra utilizando o por el método de Cross. Un dato importante, E por I para nosotros va a ser constante. ¿Estamos claros? Al ser E por I constante, ¿verdad? Eso nos simplifica algunas cosas. Entonces E por I va a ser constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de acuerdo a la metodología que hemos escrito, primer paso, tenemos que colocar o resolver el problema como un marco no desplazable. Entonces, a este marco que está aquí le colocamos unas 2 restricciones. Fíjense que las restricciones las colocamos el subíndice correspondiente al nivel donde se encuentra cada una de ellas. ¿Okay? Dicho esto, debemos determinar para ese pórtico las rigideces. En este caso podríamos hacerlo directamente como la rigidez relativa, ¿sí? De hecho está calculado como rigidez relativa, suponiendo que E por I vale 1, ¿sí? Y en el factor de distribución son los factores que tenemos a continuación en cada uno de los elementos estructurales. ¿Okay? Tenemos los factores de distribución como lo hemos venido trabajando en cada una de las juntas, que dependen de la rigidez del miembro entre la sumatoria y la rigidez de la junta. En el caso de la junta C, la sumatoria de las juntas de la rigidez sería 1/3 más 1/3 más 1/8, sería la rigidez de la junta,
y si voy del elemento CE sería 1/3 entre toda esa suma, ¿ok? Que es lo que acabamos de hacer o expresar en este caso. Para este caso, bueno, de C hacia E nos da 0,42, de C hacia A 0,42 y de C hacia D 0,16. Lo importante es que la sumatoria de esto dé 1 porque si no estamos haciendo algo mal, ¿ok? Paso número 3. En la parte 1 calculamos los momentos de empotramiento, teniendo en cuenta que positivo será sentido antihorario y nuestras unidades de momentos están en kilogramos por metro y nuestras fuerzas en kilogramos fuerza, ¿ok? Entonces, para nuestra estructura, ¿verdad? La fuerza está aplicada uniformemente distribuida, ¿sí? En las vigas. Determinamos entonces para esa viga los momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? Fíjense, importante que las fuerzas horizontales de 600 y 1000 kilos, 1200 kilos, perdón, aquí hay un error, es 1200, están aplicados en el nodo. En ese caso, el momento de empotramiento no podríamos estimarlo directamente producto de esa fuerza. Esa fuerza nos va a quedar pendiente, muy importante esto, en el despiece que tenemos que hacer de la estructura, es decir, en la estática. Por ello, vean que los momentos de empotramiento correspondientes o que tenemos aquí están asociados a la fuerza que tenemos producto de las entrepisos, ¿ok? De las vigas. Fíjense que en las columnas el momento de empotramiento es 0, ¿sí? Seguimos en la misma parte 1, establecemos el procedimiento de cálculo. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo? Bueno, primero calculamos el desequilibrio en cada junta, equilibramos cada junta, aplicamos el factor de distribución en la junta, aplicamos el factor de transporte y repetimos el paso 4, desde el paso 4 el ciclo iterativo, ¿okay? O sea, este sería el procedimiento de Cross. En videos correspondientes al método de Cross que pueden ver en mi canal, tenemos una serie de ejercicios donde hemos trabajado ya esta parte, ¿okay? Aquí voy a tratar de hacerlo un poco más directo para que le demos importancia y relevancia a lo que queremos obtener. Entonces, una vez hecho esto, este es el procedimiento general. La forma más práctica para poderlo observar es que organicemos este proceso en una tabla, y para que sea sencillo les pido por favor que tengan a mano un dibujo de la estructura, ¿sí? Yo lo voy a tratar de mostrar acá para que ustedes mismos vayan haciendo, digamos, la comparación de cómo vamos transmitiendo cada uno de los momentos, ¿ok? Gráficamente, pues, ¿sí? Entonces, seguimos. Entonces tenemos la estructura, ¿verdad? Vamos a tratar de organizar la información. Digamos, esta sería una etapa importantísima para nosotros. Tenemos aquí las rigideces de los elementos. Aquí tenemos los factores de distribución de los elementos. Y aquí tenemos los momentos de empotramiento. ¿Cómo yo lo voy a llevar a una tabla? Bueno, fíjense. La tabla que yo tengo aquí presentada, fíjense que tengo la junta A. Inmediatamente tengo la junta C. Luego tengo la junta D, la junta F, E y B. ¿Sí? Si nosotros vemos el recorrido, tendríamos A, C, D, F, ¿sí? Y luego va a E. Que tenemos que tener cuidado que DE se va a transmitir momento hacia C, DE se va a transmitir momento hacia F, DF se va a transmitir momento de F hacia E, de F hacia D. En la junta D, por ejemplo, se va a transmitir momento de D hacia F, de D hacia C, de D hacia B, y en el caso de C hacia D, C hacia E y C hacia A, ¿sí? O sea que digamos que la transmisión de fuerzas es bastante importante. Entonces, fíjense que en el plano aquí organizado, en la metodología de trabajo, bueno, se colocó convenientemente la secuencia, es decir, A con C, fíjense justo al lado AC, C con D, justamente C con D con F, ¿sí? Y F con E. Vean que por acá, por un extremo, se dejó al final B. ¿Por qué? Porque la transmisión de B corresponderá a la transmisión del nodo D hacia B. ¿Okay? Entonces, hecho esto, fíjense, está colocada aquí toda la información correspondiente, ¿sí? Que la vamos a ir siguiendo a continuación. Tenemos entonces rigidez de los elementos, tenemos las juntas, tenemos los miembros, tenemos la rigidez de los elementos, tenemos los factores de distribución de la junta y por último los momentos de empotramiento. Muy importante que estemos claros dónde se aplican esas fuerzas o esos momentos de empotramiento. Tenemos que tener cuidado de no invertirlos por el orden que estamos colocando. Fíjense, en este caso
este elemento este momento de 21.333,33 positivo y negativo se aplica en el elemento C, que efectivamente se aplica en el elemento CD, ¿sí? Y el de momento de 10.666,67 se aplica en el elemento FE. Vean que efectivamente se encuentra en el elemento FE. Y van a visualizar también los factores de distribución en la junta. Vean que el caso de C tienen 3 factores de distribución, en el caso de D también tienen 3 factores de distribución. ¿Okay? Entonces, seguidamente a esto, una vez organizado el proceso, vamos a ir viendo la distribución. Entonces, paso 1, hacemos el equilibrio, cambiamos el signo del equilibrio, multiplicamos por los factores de distribución y luego transportamos la mitad del momento. Aquí sumamente importante el detalle, yo lo voy a ir pasando simplemente para que ustedes vayan viendo el proceso iterativo. Por eso les pedía que por favor tuviesen un dibujo a mano para que ustedes, cuando hagan el equilibrio en cada junta, sepan hacia dónde están transmitiendo cada valor. ¿Okay? Aquí está desde el punto de vista gráfico de una tabla cómo se va distribuyendo. Fíjense que importante, yo hago el equilibrio de 21.333,33, ¿verdad? En el nodo C, la sumatoria de momentos en el nodo C sería ese valor. Como tengo que equilibrarlo, le cambio el signo al momento, ¿sí? Al cambiarle el signo, le multiplico por cada factor de distribución, de distribución, ¿sí? De la junta, ¿sí? Multiplico por cada factor. Esto que está aquí corresponde al momento de equilibrio, por eso yo lo llamo primer equilibrio. ¿Hacia dónde transmito? Bueno, fíjense, de C hacia A, de C hacia E, ¿sí? De C hacia D. ¿Cuánto transmito? Bueno, la mitad de este primer equilibrio que hice, que está aquí reflejado, que es el paso número 7, ¿sí? Igual forma, voy a hacerlo igual en el nodo D. En el nodo D, una vez realizado el equilibrio, ¿verdad? Transmito la mitad hacia el nodo C, luego transmito del nodo D al nodo B, vean que me voy hasta el final, hasta la columna D, luego transmito del nodo D al nodo F, ¿sí? Y obtendría ya la transmisión del nodo D. Luego haríamos la transmisión del nodo DF. Del nodo F transmito hacia el nodo D, del nodo F transmito hacia el nodo E, ¿sí? Vean que esto gráficamente en una tabla puede confundirnos, por eso la inquietud o la sugerencia que tengan una figura a la mano y ustedes vayan haciendo esta transmisión paralelamente, ¿ok? En el nodo E, fíjense, transmitiríamos de E hacia F, de E hacia C, ¿sí? Fíjense el camino que debe recorrer en la tabla que tenemos aquí presentada por la forma como yo lo organicé. ¿Estamos claros? Recuérdense que de A hacia C no hay transmisión porque tenemos un empotramiento, y de B hacia D tampoco hay transmisión porque hay un empotramiento, ahí resistimos el momento, ¿ok? Y repetimos este procedimiento, volvemos con el momento que obtuvimos, ¿verdad? Volvemos a equilibrar el nodo. ¿Cómo equilibramos el nodo? Bueno, hacemos sumatoria de momentos en la junta, ¿sí? Sumatoria de momentos en la junta, le cambiamos el signo y multiplicamos por los factores de distribución, ¿ok? Una vez hecho esto, transmitimos a las juntas correspondientes. O sea, digamos que la clave del problema, para resolverlo de una manera bien sencilla, es que nosotros aprovechemos la organización. Una vez que lo organicemos una vez, ¿cómo vamos a transmitir en la organización que hemos hecho de nuestra tabla, ¿verdad? Nos daremos cuenta que será muy sencilla la transmisión de los momentos, ¿ok? Fíjense que ya aquí el procedimiento sería bien repetitivo, no lo voy a ir explicando paso por paso. ¿Por qué? Porque bueno, ya este trabajo lo hemos venido haciendo paulatinamente. La idea sería que ustedes lo vayan reforzando con la sugerencia que les estoy dando, ¿ok? Porque si no tardaríamos muchísimo tiempo en desarrollar esta idea. Lo que sí es importante, y vuelvo a recalcar en ello, es que ustedes estén claros de dónde a dónde están transmitiendo, ¿sí? Por eso la identificación de cada uno de los miembros hacia dónde transmite. Por ejemplo, fíjense, en el nodo C, ¿sí? En el nodo C yo coloco aquí CA, es decir, que esto va a transmitir hacia dónde, hacia el nodo A, ¿sí? Como efectivamente lo ven acá. Aquí CE, ¿hacia dónde va a transmitir el nodo C? De C hacia el nodo E, ¿sí? Y CD, ¿de dónde va a transmitir? De C hacia D, ¿ok? Esa es la clave. Y que ustedes tengan visualmente la organización de la tabla. Hay otras formas de configurar esta tabla.
podríamos hacer una forma distinta de organizarla, pero eso dependerá ya de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿ok? A mí me resultó más sencillo hacerlo en esta oportunidad de esta forma. Hay por supuesto otras alternativas. Uno podría organizar una tabla hasta por nivel, ¿sí? Y podría ser mucho más sencillo ir viendo cada uno de los resultados por nivel, ¿ok? Bien, seguimos aquí transmitiendo, haciendo las transmisiones de momento. Fíjense que no estoy deteniéndome en explicar cada uno de ellos. Lo que es importante es que finalmente vamos a obtener cuánto valen los momentos en cada una de las juntas cuando ya tengamos muy poco que transmitir, ¿ok? En este caso fueron seis transmisiones. En esas 6 transmisiones obtuvimos los momentos en cada una de las juntas del pórtico sin desplazamiento lateral, ¿sí? Con los vínculos que hemos colocado. Dicho esto, tenemos entonces, bueno, en el ejemplo 2, que irnos a un despiece. ¿Por qué un despiece? Bueno, porque nosotros tenemos un objetivo que cumplir. ¿Cuál es nuestro objetivo que cumplir? Bueno, nosotros el objetivo que tenemos que cumplir es que aquí hay unas reacciones que se generaron producto, tanto en el nodo F como en el nodo D, producto de la suposición sin restricción, o sea, sin movimiento lateral, pues. Entonces tenemos los momentos, Para este caso, fíjense, tenemos las cargas que están allí indicadas, que no hemos utilizado. Estas cargas están aquí de 600 y de 1200. Recuerden que no las hemos incorporado a la distribución de momento porque están aplicadas en los nodos. Vean que en la primera parte, los momentos, muy importante, es que el sentido positivo para nosotros es sentido antihorario. Entonces voy a rectificar algún momento. Fíjense, este momento aquí en A, ¿sí?, según la simbología o el sentido de signos, me está dando que es negativo, de 4256. Fíjense que en nuestra tabla, nuestro momento es de menos 4256, efectivamente, ¿sí? Igualmente con todos y cada uno de los momentos que aparecen en nuestra estructura, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este equilibrio, nosotros tenemos que hacer el equilibrio. Debemos recordar dos cosas. La primera es que las unidades de momento están en kilogramos por metro, las unidades de fuerza son en kilogramos, fuerzas, y debemos recordar que las juntas C y E existen fuerzas externas, ¿sí? Y en las juntas F y D están las restricciones, y nosotros tenemos que realizar un equilibrio correspondiente a eso que tenemos allí, ¿ok? La tarea de ustedes es que hagan el despiece correspondiente, ¿sí? Yo les voy a colocar directamente los valores porque si no nos tardaríamos mucho en el video. Le voy a colocar directamente los valores. En este caso, esas restricciones, tanto en D como en F, que es lo que llamamos nosotros R1 como R2, valen cada una de ellas. En el caso de R1, 1200 kilos, y en el caso de R2, 600 kilos. La tarea será demostrar que efectivamente esos sean los valores, ¿ok? Repasar un poco la estática. Luego, hecho esto, tendríamos ya el primer sistema resuelto, es decir, tendríamos los momentos en los extremos de la estructura de la parte 1 sin restricciones y hemos conseguido las reacciones, ¿sí? Luego vendría la parte 2 del problema, que consiste en determinar las fuerzas para diferentes desplazamientos, es decir, parte 2, momento arbitrario, con lo que definimos un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento primero parte 2.1 en el nivel 1 y parte 2.2 en el nivel 2, ¿sí? Es decir, retiramos el vínculo y le damos un desplazamiento a la estructura. Una vez hecho esto, haremos la distribución de Cross. Fíjense, este desplazamiento para nosotros va a ser arbitrario, es decir, arbitrario porque nosotros vamos a asignar un valor. Y ese desplazamiento arbitrario nos va a generar momentos internos en cada una de las columnas que nosotros tenemos allí. En este caso, yo voy a suponer que el momento vale 1000, ¿sí?, para la estructura parte 2.1, y para la estructura de la parte 2.2 vale 100, ¿ok? Vale 100 la estructura en los momentos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, fíjense que aquí ya no tenemos cargas externas. Las cargas que están ahí aplicadas de Q12 y Q11, igualmente tendremos que llevárnoslas hasta el despiece para poder saber su magnitud, ¿sí? En este momento lo que vamos a hacer es la distribución de momento producto de estas cargas que tenemos aquí y producto de estas cargas que tenemos acá, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cross. Para hacer el cross,
para hacer el cross, ¿verdad? Vamos a tomar entonces la parte 2.1, ¿sí? En el cross vamos a tener entonces un momento, como lo acabamos de decir, la primera parte 2.1, un momento de 1000 kilos, vamos a asumir 1000 kilos en la parte 2.1. Tenemos que tener en cuenta aquí que acuérdense que sentido antihorario es positivo y sentido horario sería negativo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esos signos a la hora de introducir los valores que tenemos aquí. Fíjense, en términos de las juntas voy a tomar la misma tabla anterior, la rigidez de los elementos es exactamente las mismas, los factores de distribución también son los mismos, lo que cambia son los momentos de empotramiento. Fíjense, por ejemplo, en el nodo A, el momento es que sentido antihorario, ¿verdad? Por lo tanto, en A es positivo, vean, 1000. De C hacia A también es antihorario, por lo tanto es positivo. Fíjense, CE es este punto y este punto es E. ¿Cómo es este momento? Este momento va en sentido horario, por lo tanto es negativo, ¿sí? En el nodo E, fíjense, vuelve a ser negativo. Y lo repito en el nodo B, que es positivo, y en el nodo D, que es positivo, vean, DB es positivo, y en BD es positivo, y en DF es negativo el momento, porque es sentido horario, ¿sí? Esta es la parte, digamos, clave e importante de la distribución de Cross, los signos y la convención empleada para ello. Entonces, con esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos nuestros momentos de empotramiento ya determinados, hacemos nuestra distribución de Cross, ¿sí? Como ya lo hemos percibido o como ya lo hemos trabajado en otras oportunidades. Yo en este caso no voy a hacer la distribución de Cross paso a paso, sino que simple y llanamente voy a tomar la tabla y les voy a mostrar los resultados correspondientes. Voy a tener los momentos entonces finales en cada uno de las juntas, o cada una de las juntas voy a tener los momentos finales producto de esta distribución arbitraria y este momento arbitrario que yo apliqué de 1000 kilos por metro, ¿okay? De esa misma forma voy a tener entonces el despiece de esa primera parte o esa parte 2.1, donde con los momentos finales, ¿sí?, voy a determinar las fuerzas Q12 y Q11. Entonces debemos recordar primeramente que positivo es sentido antihorario, ¿sí? Vamos a hacer el chequeo con esta fuerza. Este momento AC, desde A hacia C, es positivo. Fíjense, este momento es en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. De esa misma forma hacemos el resto de los momentos, ¿ok? Debemos recordar que en las juntas existe, en la junta F, ¿sí?, esta junta F, existe una restricción, y en la junta D está una fuerza que produce el desplazamiento arbitrario. Entonces debemos realizar el equilibrio interno correspondiente y hallar dicha fuerza. ¿Cómo es el equilibrio interno? Tenemos que hallar el despiece de cada una de las barras donde conocemos el momento y calcular las reacciones horizontales tanto en todas las columnas de este lado como las columnas de este lado como las vigas, y determinar cuánto vale Q11 por despiece y Q12 por despiece también, haciendo equilibrio en esa junta. Recuérdense que en cada junta la sumatoria de momentos, de fuerzas, debe ser 0, ¿sí? Cosa que podemos verificar aquí. Si ustedes suman estos tres momentos, se dan cuenta que la sumatoria de momento es 0. Si ustedes suman los tres momentos aquí, se dan cuenta que es 0. Suman acá, el momento es 0, el momento es 0. ¿Okay? Dicho esto, obtenemos la fuerza, ¿sí? Quedará entonces para el asistente determinar cuánto valen las fuerzas Q11 y Q12, haciendo, vuelvo y repito, el despiece con mucho cuidado, ¿okay? De la misma forma, nos queda pendiente presentar entonces la parte 2.2, y la parte 2.2 consiste en retirar el vínculo en el nivel 2, ¿sí?, generar un desplazamiento. En este caso yo voy a asumir un momento arbitrario de 100 kilos por metro. Recuérdense que ya estoy utilizando y aplicando conceptos que hemos venido desarrollando durante estos 11 videos correspondientes al método de Cross. Defino los momentos. En este caso, vean que el momento es positivo, vean que los 4 momentos son positivos porque son en sentido antihorario. Digamos que esta es la parte más importante. Los factores de distribución, la rigidez y los miembros, la distribución de la tabla es exactamente igual.
Aquí lo único que hice fue cambiar el momento que asumí. ¿Para qué? Para no tener que hacer tantas iteraciones. Mientras más alto lo coloco, más iteraciones hago. Mientras menos momento coloco, menos iteraciones hago. ¿Okay? Además que esto después lo tenemos que corregir. Entonces, dicho esto, con nuestra figura, vamos a hacer nuestra distribución del cross como ya la hemos trabajado con anterioridad. De hecho, este procedimiento está más detallado que lo grabamos hace un instante o lo definimos hace un instante, y obtenemos los momentos finales de esta parte 2.2, ¿okay? Los momentos en cada uno de los extremos de los elementos. Para ello vamos a hacer el despiece 2.2, donde vamos a tener los diferentes momentos en los extremos de la estructura, ¿sí? Entonces debemos recordar varias cosas. Primero, positivo es sentido antihorario, las unidades de momento en kilogramos metro, kilogramos fuerza por metro, y las fuerzas en kilogramos fuerza. Recordemos también que en D, en la junta D, ¿sí?, existe una restricción, y en la F está una fuerza que produce el desplazamiento arbitrario. Debemos realizar el equilibrio interno correspondiente y hallar dicha fuerza, ¿sí? Entonces, vuelvo nuevamente a invitarlos a hacer el despiece correspondiente para el análisis de cada una de las fuerzas, ¿sí? Para que podamos ver el ejemplo completo, bueno, necesitaríamos fácilmente saber, o necesitaríamos saber obligatoriamente cuánto valen esas fuerzas. Entonces vamos a la parte 3. ¿Qué sería la parte 3? La superposición de efectos. Entonces, de la parte 1 determinamos las reacciones R1 y R2, ¿sí? De la parte 2, haciendo el despiece que les mencioné, o se obtienen los valores de la fuerza Q11 y Q12, ¿sí? Ustedes lo pueden verificar los valores con ese sentido que está allí indicado, ¿ok? Muy importante. Y en la parte 2.2 se obtienen tanto para Q21 como para Q22 los valores que se muestran, tanto de 78,23 como 50,03, ¿sí? Vean qué importante esto, los sentidos, que cuando yo hice el equilibrio, la fuerza aquí me dio hacia la derecha, aquí cuando hice el equilibrio, la fuerza me dio hacia la izquierda. Ese signo o ese sentido debemos tenerlo en cuenta cuando planteemos la superposición de efectos, ¿sí? Entonces, estos serían los resultados producto del despiece que nosotros tenemos allí, ¿sí? Les quedará entonces a ustedes, ¿verdad?, el desarrollo de esos despieces, de ver cómo se llegó a estos valores y compararlos con los que tenemos acá. Dicho esto, debemos calcular las constantes de ajuste de Q con relación a R. ¿Por qué? Pues nosotros calculamos unos valores de Q que no necesariamente hacen que F esté en equilibrio y que D esté en equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a cómo calculamos esas constantes. Bueno, esas constantes planteamos este sistema de ecuaciones donde R1, ¿sí?, algebraicamente va a ser igual a ¿quién? C1 por Q11 más C2 por Q12. R2 va a ser C1 por Q21 más C2 por Q22. Aplicado a esta formulación, asumiendo un sentido igual, contrario a cada una de las fuerzas, ¿verdad? Si os plantea sumatoria de fuerzas horizontales aquí, si nosotros planteara sumatoria de fuerzas horizontales en D, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos que 1200 debe ser igual a ¿quién? A 1983, ¿verdad? Menos 78,23. ¿Sí o no? Aquí hay creo que un pequeño error. Hay un error, sí, no lo estoy dictando mal, perdón. Otra vez. Deberíamos plantear entonces nuestra ecuación de equilibrio afectando cada fuerza por su correspondiente constante. Entonces, R1, ¿verdad? Vamos a seguir esta regla. R1, 1200, es igual a Q11, que es 1983,12, ¿sí?, por C1, más C2, ¿verdad?, por Q12. Q12 es el nivel de, quitamos el vínculo 1 en el nivel 2, da 783 para poderlo relacionar correctamente, ¿sí? Vean que en este caso el 783, que era donde iba, tiene signo contrario a Q11, por lo tanto es negativo, ¿sí? De la misma forma y con más calma, R2, que es igual a 600, va a ser igual a ¿quién? Bueno, a C1 por Q21, C1 por Q21, que es 78,23. Fíjense que el sentido es hacia la izquierda. Para que esté en equilibrio con R2 debería ir hacia la derecha, entonces por eso es negativo. Más 50,03, que corresponde a Q22, fíjense que va contrario
a R2, por lo tanto es positivo aquí en la ecuación por C2. ¿Okay? Dicho esto, o dicho en palabras más prácticas, bueno, lo que hacemos es sustituir en esta expresión que nosotros tenemos acá los valores de la fuerza, asumiendo, ¿verdad? Asumiendo que hacia la izquierda será positivo. Del lado izquierdo de la expresión, hacia la izquierda es positivo, y del lado derecho de la expresión, hacia la derecha sería positivo. ¿Ok? Entonces, una vez planteada la expresión, obtenemos cuánto vale C1 y C2 en ese sistema de ecuaciones directamente. Obtenemos cuánto vale esas constantes de ajuste C1 y C2, con las cuales tenemos la expresión para determinar los momentos finales por este método, que sería, momentos finales sería igual a los momentos sin restricción más C1, que es 13,98 por los momentos del sistema o de la parte 1 o 2.1 más 33,86 por los momentos correspondientes de la parte 2. ¿Sí? Dicho en forma más práctica, de acuerdo a los momentos finales y tomando los momentos de la parte 1, de la parte 2.1, de la parte 2.2, ¿verdad? Tendríamos los momentos entonces de la parte 3, que serían los momentos finales de nuestra estructura. Momentos finales, yo lo llamé aquí totales, ¿no? Aquí, estos serían los momentos que se están ejecutando o que se están produciendo en el pórtico inicial de la estructura. ¿Sí? Esto sería todo, pues nosotros podríamos hacer el despiece en este momento de la estructura, pero bueno, el objetivo planteado era determinar los momentos en los extremos de las barras. Espero que haya sido de su agrado el video. Gracias por su atención. Cualquier duda no dejen de escribir, dejen su comentario, suscríbanse, compartan el video y bueno, gracias por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.